A la región Cuauhtémoc, qué gusto estar todos juntos y gracias a todos los hermanos que nos animan, gracias Gabriel, gracias también Iván. Y bueno, hoy tenemos una clase muy especial. Yo quiero presentarles a Edgar Montes. Y bueno, Edgar Montes es un gran hermano que hemos sido testigo de su corazón, de su fe, de la fidelidad que él tiene. Y bueno, Edgar, convertido en el ministerio universitario, tiene 23 años en la fe, 14 años de casados, sus hijos creciendo ahí en la iglesia, Alejandro 12, Natalia 5 años, y es un gran hermano que lo hemos respetado porque juntos hemos sido testigos del amor a Dios, de su servicio a Dios. Y bueno, él esta noche nos va a presentar o nos va a dar la clase. Yo quiero pedirte que podamos nosotros estar con un corazón muy receptivo, entendiendo, orando, porque siempre cuando alguien expone la palabra, no es la persona, sino es Dios a través de su palabra para animarnos a todos ustedes. Entonces, hermanos, les dejo con ustedes a Edgar. Y bueno, Norma y yo vamos a dar ahorita la clase en la iglesia de Mérida. Vamos a impartir una clase exactamente ya en unos 2 minutos. Y anunciarles que el domingo vamos a estar con la iglesia en Puebla. Alejandro Nava va a compartir. Es un servicio muy diferente para que estemos juntos el domingo, muy puntuales, 10 de la mañana. Y nos vemos el domingo, que sea increíble. Edgar, gracias por tu servicio a Dios. Y nos vemos pronto, hermanos. Un abrazo a todos. Hola, buenas noches a todos. Pues sin duda es un privilegio poder pues compartir una clase, poder compartir pues el tema de esta noche, ¿no? El tema, como ya escucharon, es la santidad. Y quiero compartirte acerca de que la santidad, desde el Antiguo Testamento, Dios, sabemos cómo poco a poco fue revelando quién era. Y una de las cualidades de Dios, de las más importantes, es la santidad. La santidad, desde que se empieza a hacer referencia en el Antiguo Testamento, lo hace referencia al Dios viviente. Sabemos que anteriormente existían muchas creencias, muchas ideas en cada pueblo, en cada nación, con diferentes dioses. Y a Dios se le atribuyó desde un inicio, al Dios viviente se le atribuyó la santidad. Y es algo, hermano, que ahorita vamos a ir leyendo algunas escrituras, como desde un inicio los personajes en la Biblia iban mostrando lo que es reverencia a Dios. En el hebreo, en el Antiguo Testamento, se utiliza esa palabra kadash, y que se relaciona con separar y también brillo. Y en el griego, ya en lo que es en el Nuevo Testamento, se utiliza el término agios, con H, agios.
Y lo santo o la santidad evoca reverencia, temor, acatamiento y también dependencia. Como te mencionaba, sus cualidades es la separación y la distinción. Quiero que me acompañes, si tienes ahí a la mano tu Biblia, a que me acompañes en la primera escritura que vamos a leer, que es en Génesis. En Génesis 3, verso 10, dice, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque soy desnudo, por eso me escondí. Este es una de las primeras veces en que se menciona el temor hacia Dios. Y Adán, después de haber comido el fruto prohibido junto con Eva, uno de los sentimientos que él tuvo, uno de los primeros sentimientos que él tuvo cuando sintió la presencia de Dios fue el temor. Anterior a eso, él no lo había sentido. Y es curioso que después de haber comido el fruto, él siente temor porque está desnudo y se esconde de Dios. Hay otra referencia que te quiero compartir, que es sobre Jacob en Génesis 28. En el versículo 16, es cuando Jacob tiene un sueño. Y dice en el verso 16, cuando Jacob despertó de su sueño pensó, en verdad el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo mucho miedo y pensó, este lugar es muy sagrado. Aquí está la casa de Dios, es la puerta del cielo. Y aquí vemos otra referencia y ya se utiliza la palabra sagrado. Jacob atribuyó a ese lugar donde tuvo este sueño de Dios como un lugar sagrado y sintió temor también. Y si vamos a Moisés en Éxodo 3, versículo 6, es cuando Moisés tiene este encuentro con Dios, con la zarza. Dice, y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento, estos primeros hombres que tenían un contacto con Dios, un diálogo con Dios, que Dios se les aparecía y se les dirigía a ellos, tenían temor, había un sentimiento y que estaba relacionado ya con ver a Dios como alguien sagrado, como alguien santo. Y es interesante, ¿no? Cómo ellos en su propia naturaleza, en sus propias reacciones, es común, ¿no? Que sienten ese temor de ver cara a cara a Dios, de poder estar en la presencia de Dios. Y quiero como ir introduciendo cómo Dios y en las Escrituras nos va mostrando poco a poco todo lo que Él es, lo que implica ser Dios y lo que implica cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿no? Que no es como platicar con cualquier persona y no es como tener una cercanía con cualquier o un encuentro común, ¿no? Ah, me encontré a Dios, ¿no? O platiqué con Dios, ¿no? Esos hombres marcó en sus vidas algo, un antes y un después, por haber tenido estos encuentros con Dios. Y en nuestra propia naturaleza, Dios nos va mostrando cómo, cuando Él se hace presente, pone en nuestros corazones ese temor.
¿no? De que nosotros somos humanos, nosotros somos de alguna manera inferiores, muy inferiores a Dios. Y el solo tener un encuentro con Él. En nuestra naturaleza Dios pone esa actitud de que debemos ser reverentes con Dios. Quisiera que me acompañes en Levítico 11. En el versículo 45. Sabemos que después de que Dios saca al pueblo de la esclavitud en Egipto, a Moisés le da indicaciones muy claras. Es cuando Dios se revela de una forma muy precisa, donde le dicta su voluntad de una forma muy precisa. Dios empieza a hablar con mucha claridad sobre lo que espera del pueblo de Dios. Ahí Dios, con Moisés, es muy claro en mostrar cuál es su voluntad. Y en Levítico 11, en el versículo 45, me llama la atención que también Dios es muy claro en su propósito. Dice: yo soy el Señor, el que los hizo salir de Egipto para ser su Dios. Por lo tanto, ustedes deben ser santos, porque yo soy santo. Y anteriormente, tanto Adán como Jacob, Dios no se había revelado de una forma tan precisa como lo hizo ya con Moisés, cuando el pueblo salió de Egipto, cuando fueron liberados. Y no se lo dice antes, lo dice después de que ya son liberados, donde Dios expresa con mucha claridad: yo soy el Señor que los sacó de Egipto para ser su Dios. Y pone ahí como una condición: por lo tanto, deben ser santos, porque yo soy santo. Y una de las cosas que a mí me mueve mucho en mi corazón es que Dios no nos deja con incertidumbres, ¿no? Dios siempre es muy claro para dirigirse hacia nosotros, para mostrarse plenamente quién es Él y poder honrarle, poder comprender quién es Él. Y en ese momento Dios le estaba diciendo al pueblo israelita por qué los había sacado, por qué los había liberado. Era con un propósito, para ser su Dios, el Dios de ellos, y que ahora ellos deberían ser santos por la simple razón que Él, Dios, es santo. Una de las cosas que Dios expresó en la ley era que ellos tenían que apartarse de otros dioses. Y lo insistió de muchas formas, tanto de otros dioses como de pecado en específico. Y en ello Dios nos está mostrando lo que es su santidad. Les decía yo que las cualidades del significado de santidad es separación. Y efectivamente lo que Dios estaba haciendo con el pueblo israelita era separarlos del mundo, separarnos de las ideas del mundo de aquel entonces. Dios insistió mucho en que ellos no debían mezclarse con otros pueblos y que no deberían adorar precisamente a esas deidades que las personas creían que existían. Y es curioso cómo la Biblia es muy insistente siempre en el Dios verdadero, porque no existe otro Dios. Y entonces Dios es santo. No es como cualquier ideología, como cualquier creencia. Dios es verdadero. Y entonces de verdad necesitamos tener reverencia hacia Dios. Aquí yo lo veo como una declaración de Dios y un llamado, poniendo un propósito al pueblo.
de vivir en santidad como quizás anteriormente no lo habían hecho, porque no lo habían escuchado ese llamado, no se les había dado ese llamado. Con el tiempo sabemos lo que pasó. El pueblo se apartó, pecó, adoró a otros dioses. Y a través de los profetas, Dios volvió a hacerse presente. Isaías, uno de los profetas, Dios lo llama a que alce la voz, a que vuelva a llamar al pueblo. Y una de sus reacciones en Isaías 6, versículo 5, Isaías pensó que él iba a morir por haber visto, porque él se reconocía como un hombre de labios impuros y haber estado ahí en la presencia de Dios. Hay otro profeta que también me llama la atención su reacción, que es Ezequiel. Podemos ir a Ezequiel 1. Si me acompañas, si tienes por ahí tu Biblia. En Ezequiel 1, versículo 28. En la segunda parte del versículo dice: de esta manera se me presentó la gloria del Señor. Al verla, me incliné hasta tocar el suelo con la frente. Y vemos otra vez hombres que tenían esa claridad de Dios, de quién era Dios, de que Dios era santo. Y la reacción de este profeta fue inclinarse hasta tocar el suelo con la frente. Y vemos, ¿no?, cómo ese sentimiento, no me cabe duda, que Dios lo pone en el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón del hombre, de reconocer en nuestra propia naturaleza que Dios es santo, Dios es muy grande, Dios es demasiado grande a comparación de lo que nosotros somos. Y el último ejemplo en el Antiguo Testamento que te quiero poner es Habacuc. Habacuc, en el capítulo 1, versículo 13, vuelve a recordar la referencia a lo que ya la ley decía. En el versículo 13 dice: tú eres demasiado puro para consentir el mal, para contemplar con agrado la iniquidad. Y Habacuc nuevamente, ¿no?, como declarando también de una forma muy clara, muy directa, que la santidad de Dios, dado que Dios es santo, que es demasiado puro, no puede consentir el mal, no puede ser ajeno o hacer oídos sordos al mal y contemplarlo con agrado. No puede. Y cómo Dios, ¿no?, poco a poco fue mostrándose, ¿no?, al hombre, ¿no? Te hacía yo la referencia desde Adán, Jacob, Moisés y la ley, ¿no?, donde Dios plasma muy claramente es lo que es su voluntad. Y que cuando Dios llama a alguien, lo llama con un propósito. A estos profetas de los que te menciono, cuando fueron llamados, Dios les puso un propósito, que era proclamar su mensaje y volver a hablar, ¿no? A Isaías le dijo que iba a ir a hablar y le encomendaba ir a hablar con un pueblo que iba a tener oídos sordos. Pero aún así era algo que cuando Dios se le mostró, le puso un plan, le puso un propósito. Ahora quisiera que vayamos a hablar, a ver escrituras sobre Jesús, porque así como Dios es santo, y nosotros ya lo sabemos, Jesús también es santo. Y quisiera que me acompañes a la escritura de Marcos, al
al libro de Marcos, en el capítulo 1. En el versículo 24, este es el pasaje donde Jesús entra a una sinagoga y ahí había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó y le dice en el versículo 24, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Cuando yo leí por primera vez esa escritura, a mí me sorprendió ver que cómo deja las escrituras esta referencia a que los espíritus, al ver a Jesucristo, lo reconocían. Los hombres no sabían quién era Él, pero los espíritus sí lo reconocían. Y este espíritu lo declaró abiertamente, tú eres el Santo de Dios. Hay veces que a nosotros nos cuesta mirar esa santidad de Dios. No es algo que todos lo puedan ver. Y uno de los ejemplos muy claros es cuando Pedro declara estas mismas palabras sobre Jesús, ¿no? Acompáñame a Juan 6, versículo 68. Los discípulos ya habían pasado cierto tiempo de escuchar a Jesús y de verlo hacer milagros. Ya lo habían visto entrar en conflicto con los sacerdotes y los maestros de la ley. Y mucha gente lo criticaba, había gente que no reconocía, no alcanzaba a mirar que Jesús era el Mesías, a pesar de los milagros. Y precisamente en este capítulo, Jesús les hace una pregunta. Al final del versículo 67, les pregunta a los discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Y quien responde es Pedro. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y sin duda, el haber estado con Jesús, el haber visto sus milagros, el haberlo escuchado, el que después de hablar de una parábola se las compartiera y explicara a ellos por separado, esas reflexiones, el estar con Jesús, para Pedro fue evidente que Jesús era el Santo de Dios. Y nosotros también nos tomó tiempo reconocer esa santidad de Dios, ¿no? También tuvimos que ser llamados a conocer las Escrituras, tuvimos que ser llamados a leerlas, a ponerlas en práctica en nuestra vida. Y Dios fue actuando, y Dios fue moviendo y cambiando nuestra manera de pensar, para que nosotros también como Pedro en algún momento tuvimos que reconocer Dios es santo. Y que así como Isaías se reconocía como un hombre de labios impuros, también nosotros en algún momento nos reconocimos que éramos hombres de labios impuros. Y nuestra cercanía con Dios, nuestro conocimiento, la lectura, el estudiar, nos abrió los ojos. Y pudimos declarar como Pedro que Jesús era el Santo de Dios. Te quiero compartir otra escritura que también mueve mi corazón, porque la Biblia dice, ¿no?, que vivimos en una lucha espiritual entre las fuerzas del mal y las fuerzas de Dios. Y sabemos en la escritura que vamos a leer cómo Jesús
le pide a Dios precisamente por nosotros. En Juan 17, versículo 17, es cuando Jesús ora por los discípulos, pero también ora por todos aquellos que después de ellos iban a creer. Yo me encuentro compartiéndote lo que es la versión Dios habla hoy, y en el versículo 17 del capítulo 17 dice: conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Y esa palabra de consagrarlos hace referencia a santificarlos. Que nosotros podemos ser santificados por Dios. ¿A través de qué? A través de su palabra. Y es importante que podamos reconocer nosotros que no es solamente por ideas nuestras que podamos ser alguien, personas apartados o santas según la voluntad de Dios. Jesús, platicando con Dios, le dice que es a través de su palabra que vamos a poder ser santos, que vamos a poder vivir apartados, porque sabemos que no es fácil, ¿no? Sabemos que después de muchos años de habernos convertido, hay muchas luchas, hay dificultades, hay situaciones retantes, y hay momentos donde no es sencillo, ¿no? Donde nuestra fe flaquea y nuestra santidad se ve comprometida. Pero Dios, su expectativa es que vivamos santos, así como desde el Antiguo Testamento Dios les dijo: deben ser santos porque yo soy santo. Dios sigue insistiéndonos a nosotros en que debemos vivir en la santidad, en que debemos vivir apartados del mundo, ¿no? ¿Y dónde nos dice o nos recuerdan esto? Vamos a la primera carta de Pedro. En el capítulo 2, en el verso 9, esa escritura que tantas veces se comparte en la iglesia, dice: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice: y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Y cuando pensamos en la iglesia, hermano, no podemos dejar de tener presente que somos la familia de Dios, que Dios, desde el lugar donde cada uno estábamos, Dios nos apartó y nos llamó para formar una familia. Yo prácticamente a nadie conocía, ¿no? De la iglesia, a nadie, ¿no? Y ahora somos una familia. Dice que somos un sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Así como Dios puso ese firme propósito de hacer de su pueblo el pueblo de Israel, Dios también se puso ese propósito que nosotros fuéramos su pueblo. Nos llamó de muchos lados distintos y el propósito es que anunciemos las obras de Dios. No solamente vivir en la alegría entre nosotros o una sana convivencia entre nosotros, de amor o de respeto, sino que podamos anunciar a otras personas la voluntad de Dios. Hoy es muy especial saber que somos su pueblo, saber que nos mira con compasión, que cuando llegamos a flaquear en nuestra fe,
cuando puede haber pecado, cuando hay humildad en nosotros, podemos reconocer que Dios nos perdona y que podemos ir y actuar como los profetas, de agachar nuestra mirada, de postrar nuestro rostro al piso y reconocer que Él es Dios. Y cómo esas escrituras que te he compartido, vamos desde el Génesis hasta el momento en que ya estaba conformada la iglesia. Ya habían diferentes iglesias y Pedro escribe esta carta diciendo explícitamente que ¿qué somos nosotros? Somos ese pueblo de Dios. Somos llamados a vivir en esa santidad. ¿Qué debemos, qué cualidades debe tener esa santidad? Pues esa reverencia, ¿no? Te lo compartía. La santidad evoca la reverencia, temor, el acatar y la dependencia. No podemos pensar que somos pueblo de Dios sin depender de Dios. No podemos pensar que somos familia de Dios sin acatar su voluntad. No podemos creernos santos sin tener reverencia o temor de Dios. Y es, hermano, como algo que no debemos perder nadie. Tener mirar a Dios con esa santidad y con ese respeto y saber que tú y yo somos llamados a precisamente a buscar esa santidad que Él tiene, que leemos de escrituras donde Jesús dice que Él jamás pecó, que Él jamás ofendió a nadie. Y ese es nuestro llamado, ¿no? A vivir en esa santidad, ¿no? Suena algo demasiado inalcanzable a lo mejor para cualquier persona que no ha estudiado la Biblia, pero para nosotros ya no puede ser indiferente. Lo entendemos, sabemos que es posible, sabemos que en nuestro corazón puede cambiar y puede ser sensible y puede tener reverencia y respeto por Dios, a su santidad. Y agradezco no poder compartir esto porque al leer esas escrituras, al irlas estudiando, pues sin duda refresca y mueve, ¿no?, el corazón de entender que por qué nos sentimos distintos, por qué no, a lo mejor tú formabas parte de otra iglesia, otro ministerio, pero no te veías a ti mismo como hoy te ves en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia se busca respetar la voluntad de Dios, no la de un hombre, la de Dios. Y por eso somos distintos, hermano. Por eso sabemos y podemos compartir con firmeza que nosotros también podemos vivir en santidad, aunque mucha gente lo dude, aunque mucha gente lo cuestione. Pero gracias al poder de Dios, al Espíritu Santo que nos ha dado, podemos alcanzar esa santidad que Dios, esa cualidad de Dios que es la santidad. Es lo que preparé y te comparto esta noche, hermano. Espero que te ayude, espero que te deje pensando y deje algo edificante en tu vida y en tu fe. Gracias.